Vuelvo a Facundo Nejami, gracias por la paciencia, a ver si podíamos arreglar esa pequeña interferencia. Hablábamos entonces del PRO, nos quedó muy claro, Facundo, en ese sentido. Y de la Libertad Avanza, ¿por qué cuesta? ¿Es porque no tiene muchos nombres propios y sacarlos de lugares muy estratégicos sería costoso? ¿Qué lees ahí? A ver, primero hay referencia también a los del PRO y para aclarar, no sabemos si se resisten realmente a ser candidatos o si dicen no quiero, no sé si voy a ir, y en realidad después hacen y van a los lugares que les mandan, ¿no? Entonces Sí, digo, siempre una incógnita en relación a eso. está bien, buen punto. Luego los candidatos de la Libertad Avanza, exactamente lo mismo. Me parece que yo creo que ahí hay una fija y una sorpresa. Digo, la fija que todos escuchamos hablar hace tiempo es Manuel Adorni, ¿no? El vocero presidencial. Creo que si es el vocero presidencial, vamos a una elección más disputada entre la Libertad Avanza y el PRO, sin contar que quizás Santoro da una sorpresa y se mete por el medio y puede salir primero. Pero después, el PRO tiene una carta más ganadora para la Ciudad de Buenos Aires, perdón, la Libertad Avanza. Sí. Me traicionó su origen, que es la carta Patricia Bullrich. ¿Y por qué digo que es una carta más ganadora? Porque si bien es cierto que uno tiende a pensar que una figura nacional que fue candidata a presidenta, que es ministra, debería jugar a un cargo de tipo nacional, especialmente en un distrito donde se elige senador, también la realidad es que esta elección se ha convertido en una Champions League adelantada. Claro. Es decir, ha perdido las características de ser una elección local y es como una especie de paso a la intemperie, Pablo. Porque, a ver, juegan primeras figuras, el peronismo pone a Santoro, juega un jefe de gobierno que fue 2 veces jefe de gobierno y que fue candidato a presidente. Puede ser que juegue una gobernadora, una ex gobernadora, sí, y una primera figura pro que fue vicejefa de gabinete. Si no juega el vocero presidencial, puede ser que juegue la ministra de Seguridad. Es decir, todos están poniendo toda la carne al asador porque esta elección de alguna manera impacta también en la elección nacional, especialmente en la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. No es lo mismo la negociación que viene para adelante si la Libertad Avanza le gana al PRO en su distrito después de 18 años que si el PRO le gana a la Libertad Avanza y le demuestra que es imprescindible para sostener su coalición de gobierno. Ahí solo hay montones de cosas en juego en relación al gobierno de Milei y a lo que viene para adelante. Tampoco es lo mismo si el peronismo, después de, a ver, estoy pensando, Herman González debe haber sido la última vez que el peronismo ganó una elección, año que fue, 93, 91, ya no recuerdo bien, que ganó una elección a una categoría que no sea presidente en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy seguro que a nivel local no ganó ninguna desde la reforma estatuyente del año 95. Es decir, Claro, que fue en el 93, creo que fue ¿no? Herman González. Lo de Herman González, pero después de que hay elecciones locales que fueron la estatuyente del año 95, sí, y después vinieron los legisladores locales, nunca más el peronismo ganó una elección en la Ciudad de Buenos Aires, salvo la categoría presidente con Menem en el 95 y creo que con Cristina en el 2011. Entonces, digamos, si el peronismo llegase a ganar la elección, aunque sea de carambola, digamos, porque el frente por la dispersión se divide, por lo que fuere, también sería una elección excepcional. Es decir, se ha convertido, yo le puse un chiste, el nombre del chiste, madrecita de todas las batallas, porque históricamente la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, pero esta por su capacidad simbólica, me parece que puede ser un adelanto extraordinario de lo que puede pasar después en las elecciones nacionales de octubre, ¿no? Facundo, te llevo a lo nacional, bueno, de alguna manera sugería, ¿no? Con la idea de una paso nacional de estas legislaciones, de las elecciones porteñas. Pero te llevo a la consideración que tiene el presidente y el gobierno. Muchos colegas tuyos están dando una baja en la mirada positiva, de la valoración positiva de Milei. Quizá los números son distintos, pero lo que es interesante es ver la curva, que en casi todas las consultas aparece efectivamente a la baja. ¿Cómo estás viendo esto? Y te quiero preguntar específicamente por la decisión de ostentar represión que el gobierno viene mostrando. A ver,
3 puntos. Sí. Primero, nosotros registramos también, como el conjunto de nuestros colegas, una caída en la imagen presidencial de aproximadamente 6 puntos en el mes de entre febrero y marzo, mes contra mes, como dicen con la inflación, mes contra mes. Corregime, 6 puntos de caída mes contra mes es fuerte, es una caída importante, ¿o no? Es una caída significativa. También de dónde a dónde, ¿no? Nosotros, en el caso nuestro, de 54 a 48. Entonces, siempre lo que yo señalo cuando, porque bueno, una cosa es la mirada del periodismo y otra cosa es la mirada de los encuestadores, claro, ¿no? Y está bien que así sea, cada uno tiene su enfoque. Ustedes tienen más el enfoque de la inmediatez, de la noticia. Una caída de 6 puntos es significativa. Sí, siempre y cuando después se sostenga en el tiempo, una de dos, o se haya constituido en un nuevo escalón. Sí. Es decir, que ahora más el presidente no es más un presidente de entre 50 y 55, sino es un presidente de entre 45 y 50, o que se haya convertido en el principio de una tendencia hacia la baja que no sabemos dónde termina. Sí. Entonces, para verificar estos dos supuestos, tenemos que esperar un tiempo. Bien. Por ahora, lo único que tenemos es una caída de 6 puntos que todos mis colegas se lo adjudican a una combinación de factores que tienen que ver con el Libra gay, el cripto gay, el discurso del Davos, el discurso del 1 de marzo con la posterior pelea entre el asesor presidencial y Facundo Manes, la entrevista, la designación, ¿no?, de los jueces de la Corte por decreto, la entrevista donde el asesor presidencial lo corrige con Johnny Viale. Yo te voy a decir mi opinión. Sí. Nosotros registramos una caída desde el mes de enero en los índices de comparación de la situación actual en relación al pasado y de optimismo o esperanza respecto del futuro de aproximadamente entre 6 y 8 puntos en relación a los temas de índole económicos. Ah, eso, O sea, eso es todo un dato, ¿eh? Yo digo, en la superficie, el cripto, divirtámonos con el cripto gay. Sí. No digo que no sea importante, que no sea relevante y que el presidente sea inocente de esas cuestiones. Simplemente lo que estoy diciendo, yo creo que es mucho más el daño que le hace al gobierno que en la sociedad se haya instalado un creciente pesimismo en relación al programa económico que los acontecimientos más vinculados a cuestiones institucionales como puede ser un acto de corrupción, claro, o la designación de la Corte por decreto. Y uno podría pensar, Facundo, uno podría pensar que incluso ese deterioro económico, esa percepción de un malestar económico, hagan que todas esas cosas, para vos un poco más superficiales, impacten de otra manera. Totalmente, totalmente. ¿A qué le adjudico yo ese cambio en las percepciones económicas? Sí. Fundamentalmente, uno, a una discusión al aire libre, acá en carne viva, entre actores que defienden este proceso económico, pero tienen una mirada diferente sobre hacia dónde va este proceso económico. Es decir, no se lo atribuyo a las diferencias entre, que puedo decirlo, Guzmán y Axel Kicillof con Javier Milei y Toto Caputo, sino a las diferencias entre Domingo Cavallo, Hernán Lacunza, Roberto Kachanowski. Es decir, ahí hay una fisura que involucra también actores del mundo empresarial que tienen un escepticismo respecto de la sustentabilidad del programa económico. Es decir, para vos la opinión de los econochantas le golpea o le hace un ruido a la mirada que tiene la gente del propio modelo, del momento económico. Sumado a una combinación de un dólar estable con una inflación creciente en dólares. Sí. Salario, es decir, salarial, un tema salarial, un problema de presupuesto familiar. Un tema de ingresos, es decir, vos ganás en dólares un poco más, pero los precios aumentan 2,5 puntos en dólares todos los meses. Claro. Y, digamos, llega un momento que la Argentina se hace muy cara en dólares, aunque los salarios en dólares se hayan recuperado un poco. Entiendo. Entonces, hay una cuestión de ingresos que afecta a la percepción respecto del presente y respecto del futuro. Creo que esa es la razón principal que explica esta crisis. Ahora, así como te digo eso, te digo que también una sutura parcial
de esta cuestión, por ejemplo, un acuerdo con el fondo que rebose de optimismo en términos de los dólares que podrían ingresar al país de manera fresca de libre disponibilidad para sostener el precio del dólar, acompañado por un incremento del crédito porque la gente pueda pasar de comprar en 12, 18 cuotas a 24 o 36. También podría cambiar de nuevo la percepción. Entiendo. Y hacer que la imagen del presidente se recupere, como pasó, ¿te acordás?, en julio, agosto, septiembre del año pasado. Año pasado. Lo que sí es cierto, Pablo, y con esto te cierro la idea, sí, que el gobierno, por esta serie de acontecimientos que están en la superficie, que no por no ser de índole económico material dejan de ser relevantes, también es cierto que el gobierno está en otra fase en su relación con la opinión pública y con quienes se le oponen. Es decir, pasamos de un año en que el presidente era un domador de leones sin dientes, a los que acusaba a todos de casta y que todos le tenían miedo y que si te acusaba el presidente y te señalaba con el dedo, estaba fulminado, a una situación más de piña va, piña viene, donde el presidente te dice casta y vos le decís estafador. Entonces, esa situación es una nueva fase de la relación del gobierno con la opinión pública que no sabemos dónde puede desembocar en términos de imagen presidencial e incluso del resultado final que pueda tener el proceso electoral, ¿no? Mauricio. Sí, eso justo te iba a preguntar. Buenas noches, Facundo. Si la elección de octubre en este contexto le queda muy lejos o no al gobierno. Y bueno, siempre cuando vos ves a un gobierno que su programa económico, en parte, lo digo todo, yo aclaro que no soy economista, pero bueno, uno ve la realidad y tiene un ejercicio y una gimnasia en la Argentina, ¿no? Cuando vos ves a un gobierno sosteniendo el precio del dólar de manera artificial, digo, a través de la venta de reservas, y ves que de alguna manera, en algún momento, esas reservas son finitas y ese valor en algún momento puede cambiar, y además ves la economía argentina muy cara en dólares. Bueno, obviamente, cuanto más lejos están las elecciones, uno piensa que más complejo puede ser para el gobierno. Ahora, lo que yo desconozco es el nivel de impacto que puede tener en esta situación el acuerdo con el fondo, qué cantidad de dólares de ese acuerdo van para reserva de libre disponibilidad y cuál va a ser el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le dé finalmente a un gobierno que por lo menos en apariencia parece ser uno de sus principales aliados a nivel internacional. Es decir, el día que se anuncie ese acuerdo y que veamos los detalles, vamos a tener un panorama más completo de cuán lejos le quedan las elecciones al gobierno, pensando que es un gobierno que tiene en la estabilidad del dólar y en la baja de la inflación, aunque no sea completa, total ni definitiva, uno de los principales pilares de su legitimidad popular, ¿no? Facundo, siempre muy interesante escucharte. Gracias por este rato. Te esperamos en el estudio cuando vos quieras. Les mando un abrazo grande y las felicitaciones por el nuevo ciclo. Gracias.